Y ayer habíamos adelantado algo con respecto al dólar. Hubo obviamente, y con el correr de las horas, más cambios, más números que a todos nos atormentan, a todos nos dan un poco de miedo de qué es lo que se viene. Pero justamente vamos a evacuar todas las consultas con nuestro consultor económico. Ya decimos nuestro porque cada vez que hay un inconveniente de estos, lo tenemos aquí en Info3 Noticias. Bienvenido, Daniel García. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un placer. Casi lo estamos llamando en términos de meses, en épocas parecidas. Sí. Parece loco porque recién Daniel nos decía, vine en abril del año pasado. Exacto. A hablar exactamente del mismo tema. Hace un año vine a hablar exactamente de las mismas cosas, hice referencia a los mismos temas. Hablamos de la inflación de marzo de 2022, que había sido de un 6,7, nos había parecido un número realmente muy alto. Exagerado, En marzo de sí. este año tuvimos un 7,7, con lo cual, digamos, reiteramos temas. Pasa el tiempo y seguimos hablando de las mismas cosas, lamentablemente. ¿Es razonable el miedo de la gente a lo que está pasando? ¿O quizás es una cuestión que, digamos, se define más en la macroeconomía y no en la cuestión doméstica, la nuestra de siempre? En realidad lo que pasa nos afecta a todos, porque la inflación, a ver, en el mes de marzo tuvimos un 7,7. La proyección del mes de abril, con un piso del 6, yo creo que no va a estar por debajo del 9. Cuando el dólar libre sube, uno puede decir, bueno, yo no tengo por ahí posibilidad de comprar dólares, con lo cual a mí esto Claro. no me afecta porque no tengo ese tema en mi cabeza. Pero en realidad también nos afecta, porque empieza a haber otro tipo de problemas. Cuando el dólar libre se dispara, hay productos que vienen importados, los importadores o los vendedores de esos productos empiezan a congelar a veces los stocks, prefieren no vender y esperar a ver qué sucede. Ustedes fíjense que el dólar en este mes solo ajustó casi un 21% con la baja de hoy, ¿no? Estamos hablando, Sí. porque ayer estaba en 4,97 pico, 4,95 cerró, hoy cerró en 4,74. El dólar lo que hizo fue recuperar la inflación que no había cursado, digamos, a lo largo de este año. Si tomamos marzo contra marzo, el dólar había estado por debajo de la inflación, había subido el 85% contra el 104% que había sido la inflación. Sí. Lo que hizo en abril fue recuperar eso. Ahora, en años eleccionarios es muy normal que se dolaricen carteras. Lo que no es normal que suceda con tanta anticipación. Generalmente esto sucede cerca de las fechas de elecciones. Y ustedes recordarán, en las elecciones, las PASO de agosto del 2019, Un salto. cuando terminaron las PASO, inmediatamente hubo una corrida con el dólar por el tema de la situación, de cómo había quedado esa elección. Y es normal que pase cerca de las elecciones, no con tanta anticipación. Si nosotros pensamos que estamos en el mes de abril, tenemos todavía varios meses para las PASO, tenemos para las elecciones generales 6 meses más, a este nivel es muy complicado. Entonces, ¿en qué le afecta a la gente común? Y en general empieza a haber un desconcierto de precios que es evidente. La gente no sabe lo que valen las cosas, los comercios no saben qué hacer, si remarcar o no remarcar. Ayer hablaba con un comerciante que vende productos importados y me dice, vendí uno que tenía en stock, llamé inmediatamente a mi proveedor para reponer ese producto, me dijo, no te vendo. ¿Y por qué no vendés? Me dice, porque no sé a cuánto lo voy a comprar yo, con lo cual el stock que tengo lo cuido y no vendo. Entonces, este problema que empieza a producirse en la vida cotidiana nos afecta a todos. A la gente, en realidad, nosotros nos preocupamos por el número del dólar. Decimos, bueno, porque el dólar sube. En realidad, el dólar es la fiebre de una enfermedad y la enfermedad es la inflación. El dólar lo único que muestra es la devaluación del peso. Entonces, el problema estructural a resolver en la Argentina es el problema de la inflación. En la medida que no podamos resolver ese problema, y lamentablemente, como decíamos recién, cada vez que nos encontramos hablamos de lo mismo, la inflación argentina es estructural. Y en la medida que no podamos resolver ese problema, vamos a tener este tipo de situaciones con mayor o menor frecuencia. En muchos casos, dado por la situación política. No nos olvidemos que para trabajar o para enfrentar la inflación hay que implementar medidas de política económica. Estamos con un gobierno que está de salida, con un presidente que no se va a presentar a reelecciones, algo que no había pasado nunca, creo, con lo cual, digamos, un gobierno debilitado. Y un gobierno debilitado no tiene chance de tomar medidas económicas. La figura fuerte del gobierno, que era el ministro de Economía, también perdió poder, porque en realidad él había prometido una inflación más baja, dijo que el primer trimestre de este año, qué sé yo, se le han disparado los índices. Hoy
sé que ya empezaron charlas en el curso esta semana, hablaron con el Fondo Monetario, con la intención de permitirles que el Fondo Monetario autorice dentro del plan que tenían acordado, que les autorice a intervenir el mercado, que es lo que hicieron hoy. Hoy empezaron a intervenir el mercado, por eso hubo una caída tan fuerte, porque en realidad, pero no tienen poder de fuego, no tienen reservas. Entonces es muy difícil. Tenés un gobierno que no tiene credibilidad desde el punto de vista de política económica, por lo que decía recién, porque está de salida, porque el ministro de Economía está enfrentando problemas que no puede resolver. No tiene poder de fuego, porque no tiene dólares. Cuando uno escucha digamos, las razones que esgrime el gobierno para todos los problemas que tenemos, bueno, hablan del COVID, hablan de una serie de cuestiones, y en realidad la Argentina tiene un problema sí que es real, que es distinto a todos los otros países de la región, que tiene que ver con el tema de la sequía, que este año nos ha golpeado fuertemente y que obviamente hizo que disminuyera la entrada de dólares al gobierno. Independientemente de eso, cuando uno mira las inflaciones de la región, en todos los países está bajando. El único país que sigue subiendo es en la Argentina. Entonces, la sequía es una razón para explicar lo que pasa, pero no es la única razón. El problema de la economía argentina es un problema estructural. Y en la medida en que no puedan alinear las cuestiones de política económica con la reducción del gasto y con el manejo responsable del presupuesto, esto va a seguir sucediendo. Sí. Más tarde o más temprano va a volver a suceder, lamentablemente. Hace un rato hablábamos, Daniel, dijiste, ¿no? El dólar desde ayer a hoy bajó. Sí, 21 pero pesos. En nuestro país las cosas no bajan, jamás sucede. No, como sí sucede quizá en otros países. En realidad en la Argentina, digamos, por nuestra idiosincrasia, lamentablemente, ustedes fíjense que el argentino es una persona muy especial. Si alguno tiene la posibilidad de viajar, no hace falta ir muy lejos, uno se va a dar cuenta que nosotros, el ciudadano común, nadie que haya estudiado demasiado, sino el ciudadano común, sabe manejar muy rápidamente el tema porcentajes, entiende rápidamente qué pasa con el efecto de la inflación. Uno va a países de la región, visita cualquier país, Brasil, Uruguay, la gente no sabe ni qué es la inflación, no tienen ni idea. No es un tema que esté en la agenda de... No es un tema de la vida cotidiana. Claro. No lo entienden y tampoco saben cómo defenderse de esas situaciones. Nosotros en realidad somos expertos en tratar de manejarnos, de cubrirnos, de invertir el dinero, de hacer que compro dólares, que hago un plazo fijo, que hago... Bueno, somos expertos porque vivimos acostumbrados a esto. Esto que nosotros vivimos diariamente y que prácticamente lo naturalizamos porque es algo que nos toca vivir, a los que tenemos algunos años como yo, hemos vivido la hiperinflación de Alfonsín del año 89, en donde en realidad era desesperante cobrar el sueldo. Yo en esa época era empleado en una empresa muy importante, cobrar el sueldo y tratar de salir a comprar dólares, pero no dólares para guardar, dólares para pagar los gastos del mes. Porque lo que hoy valía 5, mañana valía 7, al día siguiente valía 8, al otro día valía 10, y si uno se quedaba con los pesos, no alcanzaba a cubrir las cuentas. Así que el primer día había que salir a comprar dólares para tener los dólares y empezar a venderlos durante el mes para pagar las cuentas. Abrimos obviamente la posibilidad de las preguntas de los televidentes a esta hora, pero yo le quería preguntar, yo sé que es difícil ahorrar porque no es una crisis que tiene un corto tiempo. Venimos de una crisis que se ha ido profundizando. El que tiene algunos ahorros, el que tiene un poquito de plata guardada, ¿qué se le recomienda hacer? Invertir en algún tipo de papel, ir y comprar algún bien que no se desprecie tanto. ¿Qué es lo que, Daniel, lo que uno le puede decir ahora al vecino que haga con ese poquito de ahorro que se tiene? En realidad, digamos, lo primero que hay que decir es que hay que felicitarlo. Si tiene algo, hay que darle un premio, primero. El primer punto. El segundo, alternativas de inversión no hay muchas. Nosotros teníamos hasta hace poco una herramienta que era el plazo fijo UVA, que sigue estando. Sí. El plazo fijo UVA tiene un solo problema, toma índices atrasados de inflación. Entonces el plazo fijo UVA, como va tomando índices de 2 meses atrás, sucede que a lo mejor, por ejemplo, con el pico de marzo, si vos tenés un plazo fijo UVA hoy no te lo va a tomar. Claro. Entonces te lo va a tomar si es un plazo fijo hoy para futuro, pero si tenías uno que ya lo habías hecho antes, no lo va a agarrar. Entonces, en realidad no hay muchas herramientas. La tasa de plazo fijo con esta inflación ha quedado negativa, con lo cual tenés un problema.
El dólar es una caja de Pandora, porque en realidad hasta ahora venía atrasado. Sí. Ahora subió. Si tenías dólares guardados de antes, Ayer recuperaste era el el día, problema de la claro. inflación y le ganaste un poquito. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos, Claro. porque esto es día a día. Entonces, ¿en qué invertir? Es complicado. Los bonos de la República Argentina hoy están por el suelo, con lo cual, si tenés ganas de apostar y hacer una timba, decir, bueno, compro bonos, los conservo y espero que en algún momento, o espero que el Estado me devuelva el 100% de ese bono, que a lo mejor es un bono a 20 años, tenés que tener paciencia y esperar, Sí. ir cobrando los intereses parciales, o, digamos, esperar que suba la cotización en algún momento, que por ahora no se vislumbra que suceda, y vender esos bonos y tener una rentabilidad, que tampoco sabes si te va a cubrir la inflación. Es difícil encontrar inversiones en las cuales uno pueda invertir y recuperar lo que es la inflación, o por lo menos estar cubierto de la inflación. Les doy un ejemplo de la gente que tiene invertido en propiedades. La rentabilidad hoy de los alquileres es muy baja, con una ley de alquileres que está en una situación que no se sabe si la van a derogar, si no la van a derogar, dicen la vamos a derogar, no sabemos No si se lo van a sabe, hacer. sí. Está todo en el limbo, en una situación indefinida. Si uno tiene que comprar una propiedad hoy y decir, bueno, compro esa propiedad y la pongo a alquilar, la rentabilidad es de menos del 1%. Con lo cual, digamos, no hay chance de que uno diga, bueno, voy a inmovilizar dinero, porque además una propiedad no es barata, voy a inmovilizar una cantidad importante de dinero para decir, bueno, compro la propiedad y la alquilo. Entonces hay una serie de situaciones que con una inflación como la que tenemos nosotros es muy difícil encontrar algún refugio de valor, porque uno puede decir, bueno, yo compro un auto. Fíjense lo que pasó estos días, se congelaron las ventas. ¿Por qué? Porque algunos concesionarios no tenían autos, porque no les llegaban, porque no les autorizaban las importaciones. Ustedes saben que el gobierno, para retener dólares, vino congelando y pisando todas las importaciones que pudo, Exacto. con lo cual en muchos casos no tienen unidades para vender. Hay unidades que se fabrican en la Argentina, esas sí están más o menos disponibles, pero en muchos casos han subido los precios escandalosamente porque no saben a cuánto lo van a reponer, si van a poder entrar productos. Hay vehículos que uno consulta y te dicen, y subieron un 20%, un 25% en dólares. Claro. ¿Y por qué subió tanto? Y porque no sabemos cuánto va a valer. Entonces, Le ponen un precio. le ponen un precio exorbitante, lo congelan, tienen ahí el producto. Si querés ir a comprarlo, vale eso. Y si no, Sí. no compres nada. Obviamente se trata de agencias que tienen la espalda para esperar y no necesitan, digamos, para pagar los sueldos, o lo tienen resuelto por Claro, otro lado. los gastos fijos ellos Sí. lo tienen Los resuelto tienen de otro cubiertos por lado. otro lado. Claro. Pero la realidad es que hoy no hay valor referencial de nada, y entonces pensar en comprar un bien para cubrirte, y es una lotería. Porque yo digo, Entonces, ¿qué hago? No me respondió nada. Bueno, pero Me a ver, acaba de decir esto- una variedad digamos, de realidades, pero no me dijo, ¿qué hago? ¿Me quedo con el plazo fijo? a ver, el plazo fijo UVA, como te digo, Está- toma está la inflación claro. un poquito atrasada, pero de alguna manera te cubrís de la inflación. Aunque sea una parte. Con un retraso, claro, con un pequeño retraso porque te toma el índice de 2 meses para atrás, pero por lo menos va siguiendo la inflación. Te diría que es la inversión más sencilla y más fácil, digamos, en la cual un inversor inexperto Sí. puede tratar de... ¿El dólar MEP es muy difícil? No, el dólar MEP no es complicado. Si uno tiene una cuenta bancaria y está digamos, con una cuenta bancaria regular y tiene los ingresos que sean demostrables y todo, en general todos los bancos te ofrecen la operatoria para comprar dólar MEP, con lo cual lo que hacen es comprar los bonos y Sí. se vende eso, se liquida al día siguiente y recibís los dólares en tu cuenta. El dólar MEP hoy estaba un poco más barato, digamos, un poco había descendido. Generalmente suele estar un poquito más barato que el dólar blue, y es una alternativa. Pero es una alternativa para comprar dólares. Sí. Y después sentarte a esperar que el Sí. dólar siga subiendo, Claro. subiendo, claro. o decir, bueno, no necesito ese dinero, en realidad no lo pienso utilizar, entonces me posiciono en dólares. Compro los dólares, los guardo y los tengo ahí para que algún día, bueno, no sé, los venda o lo que fuera. Bueno, hablaste, Daniel, del mercado inmobiliario, ¿no? Iba un poco de la mano Sí. con esto del ahorrar, porque hace un par de semanas estábamos viendo los precios de los terrenos, por ejemplo, Sí. de lo que han cambiado de un año a otro en diferentes sectores de la ciudad, y nos decían quienes están obviamente en el mercado que la gente que tiene algunos ahorros directamente prefiere no comprar, digamos, en este caso un terreno.
Es que Ni hablar de una propiedad, ¿no? Es que en realidad, digamos, si vos vas a invertir en un terreno o en una propiedad, no sabés el retorno que tiene esa inversión. Exacto. Y la inmovilización de dinero, salvo que alguien que compre un terreno porque tenga intención de construir su propiedad, diga, bueno, Claro. compro el terreno porque me voy a construir la casa o lo que fuera. Caso contrario, digamos, invertir. Fíjense ustedes, estábamos hablando recién del mercado inmobiliario. Imagínense este escenario, una persona que tiene un capital, dice, bueno, tengo un terreno, voy a construir 2 dúplex para alquilar. Primer problema que tiene es, digamos, primero comprar el terreno, después construir. Hoy el valor de la construcción También No está se en la sabe. misma carrera inflacionaria en la cual están inmersos todos los productos. Si tenés la suerte de construir y terminar esa propiedad, la tenés que alquilar, con una ley que no sabes cuál es. Porque la ley, digamos, que se sancionó hace 3 años, en 2020, aparentemente se derogaría, porque es la única ley que yo creo que en el mundo que no beneficia a ninguna de las dos partes. Lograron algo imposible, que es que no le sirva ni al inquilino ni al propietario. Con lo cual, si vos te vas a convertir en propietario y vas a alquilar, decís, ¿y con esta ley? La verdad que voy a invertir, si es un lío. Claro. Entonces, bueno, entonces ya lo que haces es que esa persona que tiene el capital para hacer esa inversión no la hace. Y en Tierra del Fuego hoy tenemos un déficit de vivienda muy Sí. importante, tanto en Ushuaia como en Río Grande. En Ushuaia es más acentuado, pero acá Sí. también. Sí. Entonces, estás desincentivando al inversor a hacer ese tipo de inversiones y ofrecer ese producto, porque tenés una ley que está mal redactada, que es insuficiente, que perjudica a las dos partes. Bueno, nada, o sea, hay un montón. La ley de alquileres, habían dicho ya el año pasado, creo, el año pasado habían dicho que la iban a tratar urgente, ya en el Congreso la iban a tratar, pasó todo el año, Nada. no sé cuántas veces se reunió el Congreso, pero las veces que se reunieron del tema no hablaron. Pasó todo el año, estamos en abril del 2023 y la ley nunca se trató, nunca se habló, nunca se dijo nada. Y seguimos con esta ley que ahora ya en este año se empieza a cumplir los primeros contratos que empiezan a vencer de 3 años. Los que tienen que renovar no saben bajo qué modalidad van a renovar. Tal cual. Daniel, Lo último. una última, muy Un chiquitita. dato tiene que dar, sí. Todavía no llegamos a cobrar, todavía faltan algunos días para que termine el mes de abril. ¿Cuánto se perdió con este reajuste del valor de dólar en promedio? Yo escuché hablar hasta un 26, 27% que se despreció nuestra moneda. El dólar hasta ayer, digamos, había ajustado un 26%. Con la Sí. caída de hoy te quedó en un 20,6%. Sí. O sea, en realidad un 20,6% se ajustó el dólar frente al peso en el mes de abril, solo en lo que va el mes de abril. Si tomás interanual, suponiendo, vamos a imaginar que hoy fuera 30 de abril Sí. y el dólar se quedara donde está. ¿Dónde está? El interanual de eso te da un 137% Wow. de ajuste del dólar. La inflación, si tomamos el mes de abril con un índice del 9%, nos estaría dando algo así como un 115, un 118. El año pasado te quedaste corto. El año pasado me quedé corto. Bueno, vamos a ver ahora. A fin de año vemos. este Pero lo tenemos año- que llamar de Sí, vuelta. sí. Por Este supuesto. año no me No hay que animo a aventurarse. No hay que aventurarse porque falta mucho Sí. y además, insisto, un año eleccionario es un año, digamos, que generalmente Inestable. presenta otros escenarios particulares y propios de las elecciones. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Como No, por siempre, favor, un gracias a placer ustedes. tenerte con nosotros.